Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Para los que le pedimos a Dios, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Es una bendición saber que Dios Padre, desde antes de la fundación del mundo, Él hizo planes y proyectos para bendecir a la raza humana. Y desde Génesis hasta Apocalipsis vemos confirmado esto. Vamos a comenzar por leer Apocalipsis 1, 5 y 6. Voy a leer la segunda parte. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la traducción Reina Valera, pero hay otras traducciones. Cuando el Señor dice que nos hizo, el verbo está en tiempo pasado. Es una acción que ya está cumplida. Pero la traducción literal dice: y tú los hiciste a ellos para nuestro Dios un reino y sacerdotes, según los expertos. Muchas personas en las iglesias siempre preguntan: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Casi todos quieren saber eso. Tal vez la mejor respuesta sería que si fuiste comprado con la sangre de Cristo nuestro Señor, escuches lo que dice la palabra de Dios. Escucha lo que habla Cristo Jesús acerca del reino de los cielos, porque Cristo Jesús es el verbo encarnado, es la palabra encarnada. La Biblia nos dice desde Génesis hasta Apocalipsis cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial para la vida de sus escogidos. Veamos Éxodo 19, 4. Dice la palabra de Dios así: vosotros visteis, aquí está hablando Moisés de parte de Dios, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí el verbo seréis está en tiempo futuro. Yo seré, tú serás, él será, nosotros seremos, vosotros seréis. El Señor dice: porque mía es toda la tierra, porque Él es el dueño, el verdadero dueño. Yo creo que el Señor va a venir por segunda vez en el año del Señor, o sea, en el año del jubileo, cuando las tierras regresaban a sus dueños originales. Pongamos atención lo que Dios Padre nos dice: seréis mi especial tesoro. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él, también nosotros. Por eso Él envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para rescatar lo que se había perdido allá en el huerto del Edén. Seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel, le dijo Dios a Moisés. Y esta promesa se cumple en el Apocalipsis, como lo acabamos de ver. Desde el inicio, Jehová deja muy claro al hombre que la iniciativa de rescatarlos de la esclavitud es de Dios. Él sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, hay una condición: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La idea no es que cada persona sea un sacerdote en forma personal. Esta declaración tiene un sentido corporal, porque está hablando de un pueblo. Y en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios se refiere también al cuerpo de Cristo, a un grupo, a la iglesia, o también, como dice en otras partes, a la esposa del Cordero. Primera de Pedro 2:5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo.
Después en Apocalipsis 19:7 encontramos otra cita que dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los justos. Esto es lo que dice la palabra del Señor. También Primera de Pedro 2:9 nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ese sentido, todos somos sacerdotes porque tenemos que compartir la palabra de Dios, comenzando desde nuestros hogares hacia afuera. Pero las cosas no suceden de la noche a la mañana. El pueblo que fue rescatado de la esclavitud de Faraón dijo a una voz, todos juntos dijeron que iban a obedecer. Sin embargo, al bajar Moisés del monte Sinaí con las tablas de piedra que Jehová Dios escribió y le entregó, el mismo Dios le apresuró y le advirtió que el pueblo ya se había corrompido, y expresó aún su deseo de acabar con ese pueblo y hacer uno diferente, solamente que descendiera de Moisés. Moisés, preocupado por las consecuencias del pecado del pueblo, pidió a Dios que tuviera misericordia de ellos, y Dios lo escuchó. Pero cuando Moisés bajó y vio el becerro y las danzas alrededor del ídolo, fue tal su ira que arrojó las tablas, las hizo pedazos, las quebró al pie del monte para mostrarles cómo ellos habían hecho pedazos también el pacto, ese pacto con Dios. Después molió el becerro, lo hizo polvo y se los dio a beber. Al reprender Moisés a Aarón, él se justificó diciendo que el pueblo era inclinado al mal. Todo esto lo encontramos en Éxodo 32, en adelante, todo el capítulo. Aquí se corre la cortina y vemos dos cosas. Los humanos no somos buenos, somos inclinados al mal. Y también vemos lo que los psicólogos llaman el síndrome de esclavo. Cuando las personas salen de las tinieblas a la luz, se encandilan. No pueden ver claramente. El plan de Dios era que todos fueran un reino de sacerdotes y una nación santa. Ellos ya habían afirmado que iban a escuchar la voz de Dios, pero aquí vemos cómo se manifiesta la naturaleza caída del ser humano y la facilidad con que los planes de Dios se truncan. El hombre pronto olvida cuál es su origen, pero siempre exige las promesas. No sé si tú conozcas la anécdota del águila. La anécdota del águila menciona que ella se creía un pollo porque había sido empollada por una gallina. Cuando el águila nació, pues iba detrás de los pollitos, detrás de la gallina, pero un día levantó los ojos al cielo y vio otras aves volando, y entonces dentro de su corazón, él sabía que había sido hecho también para volar. Estuvo observando a los pájaros cuando venían, andaban por ahí y cómo volaban. Y en una ocasión los imitó, hizo lo mismo que hacía un pájaro y comenzó a volar por los cielos. Extendió sus alas, los imitó, y ¿saben qué? Jamás regresó con los pollos. Nosotros estamos destinados a ser de un nuevo linaje, un linaje escogido, santo. Pero para ello, Dios nos tiene que transformar. Y Dios nos transforma de adentro hacia afuera.
pero habrá de enseñarnos, porque cuando nos acercamos a Dios no sabemos nada, nada. Sin embargo, Él, a través de la palabra de Dios, nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña disciplina. Miren, disciplina viene del griego paideu, que significa enseñar e instruir a niños para darles una buena educación, una formación intelectual. La disciplina es formativa, pero también es correctiva. Y dentro de la correctiva está el castigo. Bueno, Dios a través de Moisés también formó a su pueblo de forma integral. O sea, espiritual, social, ética, moral y hasta laboral. ¿Por qué dicen? Me van a preguntar, ¿y por qué laboral? Porque les tuvo que enseñar que la tierra se trabajaba 6 años y 1 año se dejaba descansar, y también les enseñó que no se segaba todo, que había que dejar lo que quedara tirado para la gente pobre. Hay muchas instrucciones en este sentido, búscalas en la palabra del Señor. Vamos entonces a ver aquí, Deuteronomio 4. Mirad, 4:5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ese es el plan de Dios, que nosotros podamos ser testimonio de lo que las personas no pueden ser, pero que el pueblo de Dios puede llegar a ser con la enseñanza de Dios. La vida dentro del reino comienza cuando tú le entregas a Cristo tu corazón. Cuando tú lo recibes como un rey y cuando vivimos bajo sus reglas. Tenemos que vivir bajo las reglas de Dios. No podemos nada más dedicarnos a mirar lo que hay en el reino de Dios. En el Nuevo Testamento ya no somos un pueblo. Vamos a ver Romanos 8. Ya no somos un pueblo porque Dios nos adopta como sus hijos. Dice la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestro Padre Celestial nos eleva a la dignidad de su propio Hijo. Y si anhelamos ser glorificados con Él, dice que vamos a tener que padecer juntamente con Él. Eso de padecer como que no nos agrada. El profeta Isaías lo declara de esta manera, lo describe así, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, menospreciado y sin estima de nadie. Esto es padecer, no lo que nosotros a veces decimos o llamamos padecimientos. Sin embargo, esta vida es pasajera. El reino de Dios es un reino inconmovible. Nos dice primera de Juan 1:3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos cara a cara tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Recordemos al aguilucho que se dio cuenta que él no pertenecía a ese mundo donde había nacido. Igual también nosotros recordemos que nuestra ciudadanía no está en este mundo. No podemos apegarnos a este mundo. Nuestra ciudadanía está con el Señor, de donde un día el Señor Jesucristo va a venir. Estamos esperando que Él regrese. Él va a cambiar este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es desde aquí, desde este mundo que no es nuestro, este mundo donde Dios nos concede vivir. Desde aquí formamos parte ya de un reino inconmovible. Entonces sirvámosle a Dios, agradémosle con temor y reverencia, porque el Señor es fuego consumidor. Eso dice la palabra del Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ese es el futuro para nosotros y se va a cumplir, porque todo lo que Dios ha establecido, todo lo que Dios tiene como un proyecto para ti y para mí, se va a llevar a cabo. Ten confianza. Dios va a hacer de ti lo que Él pensó que podía hacer. Tú nada más tienes que ser consciente de que, así como ese aguilucho tuvo que sacudir las alas para comenzar a volar, también nosotros tenemos que sacudirnos de esa vida antigua, de esa vida de mentiras, de esa vida de falta de perdón, de resentimientos, de quejas. Todo esto hay que sacudirlo para que podamos agradar a Dios en todo, así como Él ha dicho. A final de cuentas, el Señor tiene en sus manos los corazones de todas las personas. Y vamos a terminar en la presencia de Él. Yo te voy a rogar que tú busques en tu Biblia Hechos 17, 24 al 28. Eso es algo que te voy a pedir que tú hagas y que tú después te arrodilles delante del Señor y le des gracias porque Él nos hizo de un linaje diferente, de un linaje santo, escogido. Tenemos ese privilegio. Por eso es que el Señor ahora espera que seamos sacerdotes suyos, llevando su palabra a todas las personas a nuestro alrededor. Si no tienes oportunidad de hacerlo, comparte este mensaje. Comparte los mensajes que te son de bendición, para que la palabra de Dios llegue a todos los corazones, para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida y en la mía. Dios te bendiga.